Hola, muy buenas. El próximo mes de septiembre de este 2021 hay elecciones legislativas en Alemania. Hace meses ya que Angela Merkel, que ha estado 16 años como cancillera, anunció que no se presentaba más. Uno de los nombres que más hemos oído hablar estos años se va. La política europea se queda huérfana y hace unos días la CDU, el partido conservador de Merkel, eligió a su sucesor. Hoy, en Simple Política, ¿quién es Armin Laschet y qué puede cambiar? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Antes de nada, esta semana quiero empezar cada día con una petición. Las diferentes plataformas donde escucháis el podcast dan prioridad a aquellos podcasts que tienen me gusta, reseñas, así que esta semana permitidme que insista en que nos ayudéis a crecer. Si estás escuchando en Apple Podcast, sea en un iPhone o en un ordenador Mac, ves a la aplicación, busca Simple Política y deja una valoración de 5 estrellas. Si estás en iBooks, puedes valorar y dar me gusta a los episodios. Lo mismo que en YouTube, que puedes suscribirte y dar me gusta a cada uno de los episodios en forma de vídeo que subimos. En Spotify no hay nada de esto, así que si nos escuchas en Spotify, puedes ayudarnos yendo a YouTube, a Apple Podcast o a iBooks y dando me gusta. Nada, muchas gracias a todos los que ya lo habéis hecho, a todos los que dais me gusta en cada episodio. Y ahora sí, al lío. Como os decía en la introducción, hace meses que la canciller alemana Angela Merkel anunció que no se presentará a las elecciones generales que este próximo septiembre tendrán lugar en Alemania. Ha estado desde 2005 en el cargo más importante del país y quizá el país más importante de Europa. Ha sido protagonista dentro de la Unión Europea con la crisis del 2008, cuando Grecia y España estaban al borde del abismo. Protagonista también en la llamada crisis de refugiados, también este pasado verano con la negociación de las ayudas económicas por el coronavirus. Mira que es difícil que la mayoría de la población española conozca a mandatarios internacionales más allá del presidente de los Estados Unidos. Pues con Angela Merkel eso no ha sido así. A todo el mundo le suena su nombre y durante muchos años siempre con una connotación negativa, como esa cancillera que no quería prestar ni un euro a los españoles en plena crisis, aunque eso ha cambiado bastante durante el último verano. Pero la cuestión es que Angela Merkel ha sido protagonista en la Unión Europea. Y la política no va de nombres, quizá, pero si se va Merkel hay que preguntarse si algo va a cambiar a partir de ahora, sobre todo porque, como digo, preside el país más importante de la Unión Europea. Vamos a empezar contándoos quién se pone ahora al mando de su partido y luego analizamos qué puede cambiar. El partido de Angela Merkel es la Unión Democrática Cristiana, la CDU, el partido conservador de Alemania, algo así como el PP en España. En concreto, la CDU y el PP están en el mismo grupo del Parlamento Europeo, así que, pequeño paréntesis, si alguna vez queréis saber equivalentes de un partido extranjero en España, es decir, ¿qué partido en España sería este que estoy viendo en no sé qué país? Mirad en qué grupo parlamentario del Parlamento Europeo está. Sí, obviamente estamos hablando de partidos de países de la Unión Europea. Eso lo podréis ver en la web del partido o hasta en la Wikipedia, si me apuráis. Buscáis qué partido español está en el mismo grupo que ese partido que estás intentando comparar y obviamente no es algo científico, pero podréis tener una idea, una ayuda para entender un poco la equivalencia. Hecho este paréntesis, seguimos. Como decía, la CDU, partido conservador, el de Merkel, debía decidir quién va a liderar el partido. Hace 10 días celebraron un congreso virtual para decidir precisamente eso. En un formato de primarias, pero con delegados, no votando todos, sino con 1001 delegados que tiene el partido, se presentaban 3 candidatos que debían ser votados por estos delegados. El vencedor fue alguien que quizás ahora os resulte desconocido, Armin Laschet. Vamos a ver quién es. Armin Laschet, digamos que es lo que llamaríamos un perfil bajo en política, alguien que no ha destacado demasiado a nivel mediático, pero es un político con mucha experiencia y que sabe cómo funciona la política. Es el presidente de Renania-Westfalia, el land más poblado de Alemania. Cuando ganó las elecciones, destacan los expertos, no era ni por asomo el favorito, es decir, punto favorable para Armin Laschet.
porque las ganó y eso le hizo, digamos, pues ganar puntos, digamos, en su partido. Decir, hombre, pues lo hemos colocado allí sin ser el favorito y ha ganado las elecciones. Pero además Laschet, como os decía, tiene experiencia en moverse en la política, en el detrás de las cámaras, en ese perfil bajo mediático, pero sí moverse muy bien en la política. Antes de ser presidente de Renania-Westfalia tuvo que tener paciencia, ya que primero estuvo en el gobierno regional esperando esa oportunidad para saltar a la primera línea. Lo pusieron en 2017 cuando, como digo, no era favorito. En El País hicieron hace unos días un perfil de Laschet en el que subrayaban que es el subestimado heredero de Merkel. Y subrayo lo de subestimado precisamente porque incluso en su partido se caracterizaba por eso, por ser el subestimado. Pero ¿qué piensa Laschet? ¿Se parece a Merkel? Es decir, a nivel político podríamos decir que se parecen o no. Pues en realidad sí. Os he dicho que había 3 candidatos en el Congreso de la CDU. Realmente 2 eran los que se peleaban realmente por dirigir el partido, los que llegaron a la final, por decirlo así. Por un lado estaba Laschet, del que ahora estamos hablando y vamos a seguir hablando. Pero vamos un segundo con su rival, con Friedrich Merz. Es un millonario de 65 años que en 2009 dejó la política y volvió en 2018 para intentar ser el sucesor de Merkel y dirigir la CDU, vamos, lo que estaba intentando también hacer el otro día. Lo intentó en 2018 cuando Merkel dejó su cargo de jefa del partido, no el de presidenta, o sea, no el de cancillera, pero sí el de jefa de partido, y fracasó. Merz fracasó. Su posición ideológica es bastante conservadora, incluso algunos lo ligan con Alternativa por Alemania, ya sabéis, el partido de extrema derecha de Alemania. Entonces, aquí tenemos la parte más conservadora, digamos que la rama más conservadora, más cercana, no digo igual, pero más cercana, Alternativa por Alemania, más de derechas, dentro de la CDU. Y tenemos al vencedor, Armin Laschet, mucho más de la cuerda de Angela Merkel, más moderado, más proeuropeo, porque además fue también eurodiputado. Armin Laschet fue durante años eurodiputado en Bruselas. Digamos que es lo más parecido a Merkel de lo que se podía escoger ese día en esas primarias, en ese congreso de la CDU. Eso sí, de momento a Laschet lo conocen muy pocos. Creo que alguno estaría escuchando por segunda vez su nombre. La primera quizá el fin de semana del congreso y hoy la segunda vez. Bueno, pues lo conocen muy pocos y lo que se destaca es que habrá que ver las dotes negociadoras de Laschet. Es decir, vale, muy bien, ese perfil bajo, muy bien, ya has llegado, ¿ahora qué? Es decir, Angela Merkel ya se conoce su habilidad para, fuera de las cámaras, llevar negociaciones duras, de esas de madrugada, en la Unión Europea, buscar acuerdos, etc. En estas cuestiones, que decía yo antes, no hay nombres, bueno, pues en esta cuestión la habilidad personal de cada persona es clave. O sea, el político juega un papel clave. Y eso es lo que no se sabe con Laschet, o como mínimo no se sabe al nivel Unión Europea llevar las riendas del del país más importante. Puede ser que, como ha hecho toda la vida, sea alguien paciente, que sabe moverse detrás de las cámaras, o puede que no tenga el peso de Merkel, que no tenga la influencia, que no se imponga como ella. Eso es la incógnita que queda por saber de Laschet. Otro punto interesante que debéis tener en cuenta es esta rivalidad que hay dentro del partido. La he pasado por encima hace un segundo, pero no hay que pasarla por encima. Os he dicho que se enfrentaban a alguien tipo Merkel, moderado y casi... Y bueno, pues eso, muy de la cuerda de Merkel, que es el Laschet. Y luego se enfrentaba contra alguien casi fuera de la política, bastante conservador. Un prototipo también que nos puede sonar. Aunque las encuestas aún no muestran nada sobre el tema, aquí la CDU podría tener un problema. El partido en sí, para las elecciones de septiembre, que os digo que es lo que va a venir próximamente, podría tener un problema. Os pongo un ejemplo. Imaginaros en el PP que hiciesen primarias para ver quién dirige el partido y se enfrentan dos rivales, uno moderado, tipo partido conservador, PP de toda la vida, más Mariano Rajoy, y el otro rival es alguien mucho más conservador, más de lo que se llama el ala dura, más favorable a pactar con Vox y cosas así. Imaginaros que gana el moderado, que gana ese moderado y es el que lidera el PP. Cuando lleguen las elecciones, yo no digo que el otro candidato se vaya a ir del partido, pero ¿y los votantes del PP que sean más de derechas? ¿A que una parte os imagináis moviéndose a Vox? Bueno, pues hay mucho votante en la CDU que será fiel, por supuesto, no se van a cambiar de partido, pero la elección de la CDU, lo que eligieron el otro día,
fue bastante igualada. No digo empate, pero fue bastante igualada, lo que demuestra que más allá de los delegados, que eran los que votaban en ese momento, entre los votantes de la CDU también hay cierta división, lo que podría hacer que algunos, en las elecciones de septiembre, miren opciones más conservadoras. Es decir, bueno, ha ganado el moderado, pero ahora hay que saber que en la CDU también hay votante tipo Merz, tipo el millonario, tipo, no porque sean millonarios, sino tipo gente más de derechas, más conservadora, que a lo mejor no le hace tanta gracia votar a Laschet. Como digo, de momento las encuestas le dan más del 30% de los votos a la CDU, lo que le garantizaría mantener la primera posición y el poder. Eso sí, obviamente no solo. Y el socio al cual normalmente ha mirado la CDU en los últimos años, que serían los verdes, sí, sé que suena raro, otro día si queréis me escribís y hablamos de los verdes en Alemania, porque no es los verdes partido ecologista ¿vale? O sea, partido ecologista sí, pero no solo pactábamos con partido de izquierda, sino es un poco más raro, lo podemos hablar otro día. Bueno, pues el socio prioritario o el socio que en los últimos años, más allá de los socialdemócratas, el PSOE de allí, los socialdemócratas, que sinceramente se la están pegando y están por detrás de los verdes en las encuestas, bueno, pues los verdes no verían con muy buenos ojos a Laschet. Digamos que a Merkel también le miran con muchos peros, pero verían con peores ojos a Laschet, porque de lo poco que ha criticado el nuevo jefe de la CDU a Merkel, ha sido en cuestiones como el cambio climático, muy importante para los verdes. Porque Laschet, por ejemplo, es un gran defensor de la industria alemana, lo que va un poco en contra de estas tesis que defienden los verdes, acuerdos de París, etcétera, etcétera, etcétera. Así, por resumir un poco, Armin Laschet es el nuevo presidente de la CDU, el partido de Angela Merkel, que se retira como cancillera. Eso no quiere decir que Laschet será el candidato en septiembre, porque habrá que decidirlo entonces sí en unas primarias y quizá deciden buscar pues a alguien más joven. Pero Laschet es quien manda y digamos que es un perfil Merkel en cuanto a lo ideológico. Veremos, eso sí, si tiene peso en Europa y si tiene la misma influencia que ha tenido todos estos años la cancillera. De todas maneras, es Alemania, es la primera potencia. Y eso ya le va a dar voz, aunque pusiesen un muñeco de trapo como dirigente, porque es la primera potencia económica en la Unión Europea. Luego, ya por último, en este repaso que estamos haciendo para cerrar el episodio, recordad que la elección, estuvo dividida y su rival, Friedrich Merz, representa esa parte de la CDU y casi cualquier partido conservador que tiene, pues es una ladura, que no mira con tan malos ojos opciones, digamos, de más a la derecha. Así que también quedaos con este punto de cara a las elecciones. ¿Y tú qué piensas? ¿Se notará el hueco de Merkel? ¿Crees que la extrema derecha crecerá aún más en Alemania? Deja tu comentario en ebooks o YouTube o en adriancaballero.net/contactar. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.